La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido un correo del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, por medio del cual informa que en la sesión de hoy la diputada María Francisca Bello reemplazará a la diputada Consuelo Veloso. Un correo de la jefa del Comité Mixto PC, Frente Regionalista Verde, Social e Independiente, mediante el cual informa que la diputada Marcela Riquelme será reemplazada por la diputada Camila Musante. Y un oficio del gabinete del ministro de Agricultura, por medio del cual informa que se aplazó la fecha de la sesión del Consejo Asesor de Política Nacional de Desarrollo Rural, que se iba a efectuar el día de hoy, lunes 8 de agosto, para el presente, para una próxima fecha que será anunciada. Es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Veo al diputado Moreno, me parece que está levantando... Diputado Moreno está levantando la palabra. Diputado Moreno tiene la palabra. Adelante. Sí, una duda nomás que es relativo a los cambios de las personas que integran la comisión. ¿Es exclusivamente por esta comisión o son cambios permanentes, señora secretaria? No, son por esta sesión, diputado. Por la sesión de hoy. Ya. ¿Alguien más quiere intervenir por la cuenta? Nadie más. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Presidente, ¿se la pido yo? Sí, don Juan Antonio Coloma, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Decir que voy a tener que afrontarlo un poco antes de la sesión. Tengo un funeral ahora, una persona que trabajó conmigo mucho tiempo, pero quería hacer ver que antes de iniciar la sesión, el director nacional de la CONAF, quien estaba invitado a la sesión del día de hoy, señala que va a tener que salir de la sesión porque tiene una reunión sindical. Nos costó harto que fuera el ministro presencial al Congreso, y quiero agradecer, y qué bueno que esté hoy día presencial, pero el señor director de la CONAF nos dice que él tiene una reunión y que se va a ir. Yo creo que la Comisión de Agricultura o nos empezamos a hacer respetar como Comisión de Agricultura, no tiene mucho sentido. Antes de partir nos pedía la posibilidad de que fuese otra persona, no la posibilidad, nos dijo que lo va a reemplazar otra persona. Tengo entendido que el invitado es él, por lo tanto, presidente, yo no sé si esto requiere acuerdo o unanimidad, pero en caso de que requiera unanimidad, al menos yo no la doy, porque me parece que es una pésima forma de partir trabajando cuando se le invita a una persona que tiene una semana para intentar mover una hora, una reunión sindical a la cual no la mueve y sin ni siquiera y nos informa que va a ser reemplazado. A mí esa forma de trabajar, al menos a mí no me parece. Gracias, presidente. Señora secretaria, respecto a ese tipo de situaciones en forma particular, ¿qué nos dice la normativa? Nada, presidente, yo solo recibí la noticia por intermedio de la secretaria, que dijo que el director ejecutivo de la CONAF iba a estar unos minutos, don Cristian Lite, porque tenía otra reunión agendada con anterioridad, y que en su reemplazo iba a estar el gerente de prevención contra incendios forestales, don Pablo Lobo. Es todo lo que yo puedo informar, presidente, no tengo nada más. ¿La persona de CONAF está presente en este momento en telemáticos para saber cuánto es el tiempo al cual él puede estar presente? Se retiró, presidente. ¿Se retiró? Sí. Ya. Retiraron los dos. No, perdón. No. Don Pablo Lobo está allá. Sí, muy buenas tardes. Sí, yo soy el gerente de protección contra incendios forestales. La presentación dura alrededor de media hora. No, la pregunta, perdón. Sí, diputado Coloma, si le entendí su aprehensión respecto de que se requiere el titular de la dirección o la corporación en este caso, y no una persona que viene a exponer sobre un determinado tema. Lo tengo claro respecto de ese tema. No se trata de saber cuánto es el tiempo de la exposición, sino que la presencia del director en este caso, y no alguien que lo pueda reemplazar. Presidente. Sí, diputado Donoso. Le pido la unanimidad a la comisión de que si no expone el director nacional de CONAF, no exponga CONAF.
y que sea citado por otra oportunidad, además de hacerle notar la molestia de esta comisión, ya que creemos que la Dirección Nacional de CONAF tendrá algún respeto por la Cámara de Diputados, por los representantes de los distritos, y esperamos que entienda la función que cumple y no que nos deje un reemplazante y lo diga 5 minutos antes de comenzar la sesión. Sí, a ver, propongo lo siguiente, con el debido respeto que me merece el solo que acaba de intervenir, propongo que sea citado, ¿no es cierto?, el director en otra ocasión, con la presencia del señor Lobos, que entiendo yo que es la persona encargada respecto a este tema, pero teniendo presente que los parlamentarios, los diputados requieren la presencia del director para efecto de que él sea quien haga la exposición y la presentación, o al menos el respaldo político respecto de lo que se va a exponer, estimaría necesario que el director fuese invitado en otra ocasión, sin perjuicio de recibir al ministro o a las otras direcciones que sean pertinentes el día de hoy, considerando, ¿no es cierto?, que justamente se invitó al director y no a otra persona. Así que propongo eso. No sé si algún parlamentario que esté presente se opone a lo que estoy proponiendo, o si no, tendríamos que votar la proposición que estoy señalando. Presidente, ¿me permite? Sí, secretario. La diputada Bulnes está pidiendo la palabra, pero está en un auto. No, sí puede intervenir, pero votar no puede hacerlo desde ahí. Tiene la palabra, diputada Bulnes. Tengo claro que no puedo votar. El problema es el siguiente. Yo entiendo que es la persona encargada de la prevención y combate de los incendios forestales la que puede ser más interesante para informarnos, como Comisión de Agricultura, las políticas que se están asumiendo y las providencias que se han estado tomando en CONAF para la prevención y combate de eventuales incendios forestales. Entonces, la verdad es que está claro que se citó al director, pero me parece que independientemente que él esté, él va a tener que pedir que sea don Pablo Lobo quien nos explique, porque es una cuestión extremadamente técnica sobre la que estamos preguntando. No estamos preguntando por políticas de prevención, sino cuáles son las providencias que se van a asumir para prevenir y combatir los incendios forestales. Entonces es una cuestión técnica. Está pidiendo la palabra el diputado Coloma y el señor Rodrigo Andrade, que es de CONAF. Diputado Coloma tiene la palabra y después don Rodrigo Andrade. Sí, presidente, muchas gracias. Lo que ocurre es que no hay que pedir acuerdo ni unanimidad. La invitación fue hecha al director nacional de la CONAF. La comisión no requiere unanimidad. Él es la persona invitada a exponer. Por lo tanto, por mucho que el señor Lobo, a quien no conozco, sea el encargado, nosotros invitamos al director nacional de la CONAF. Él es la persona encargada de exponer, y los asesores solo pueden exponer si hay acuerdo de la comisión. Y yo, tal como lo señalé al inicio de la sesión, yo no doy ese acuerdo para que pueda exponer, porque me parece que se ha hecho una constante la falta de respeto con la Comisión de Agricultura por personas que son invitadas y simplemente no asisten. Y además, ni siquiera esperan el inicio de la sesión para decir que se tienen que ir a una reunión. A mí me parece una falta de respeto, presidente, y yo al menos no doy el acuerdo para que pueda exponer en la comisión la persona que probablemente y posiblemente sea quien exponga estando presente el director de la CONAF. Pero al director de la CONAF también tenemos otras preguntas que hacerle que quedan imposibilitadas de realizar por su ausencia. Por lo tanto, yo no doy el acuerdo para que exponga una persona que no fue invitada a la comisión. Gracias. ¿Quién te había solicitado la palabra, señor? Don Rodrigo Andrade. Don Rodrigo que es de Andrade. CONAF. Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias, honorables diputadas y diputados. Mi nombre es Rodrigo Andrade, soy jefe de gabinete de la Corporación Nacional Forestal. Les pido nuevamente las disculpas del caso porque nuestro director se encuentra en una reunión con todos los sindicatos que viajaron a Santiago para reunirse con él, que es la razón por la cual lamentablemente él no puede permanecer aquí y quiso presentarse al principio para saludarles. Y al mismo tiempo indicarles que
tenemos un robusto, interesante plan de prevención de incendios forestales que hemos preparado con mucha conciencia para esta ocasión y que la mejor persona, indudablemente, para poder hacer esa presentación es el gerente de incendios, el señor Pablo Lobos. Así que quería solamente explicar nuevamente la situación que nos está pasando. Entiendo lo manifestado por el diputado Coloma. Sin embargo, tenemos razones de peso para que el director esté en otra sala en este momento de la corporación, pero nos hemos preocupado de poder preparar un material lo suficientemente robusto para hacer la presentación del caso. Muchas gracias. Presidente. Diputado Donoso. Por su intermedio, presidente, me gustaría que el jefe de gabinete le transmitiera al director de CONAF que aquí hay varios diputados que viajaron de su distrito, que somos representantes de un poder de la República, que tenemos la obligación de fiscalizar, y los cuales él considera que somos menos importantes, entiendo, como para no ordenar una agenda, porque esto no es no recibir a alguien, es no ordenar una agenda para participar, creo yo, como corresponde, de una reunión con los diputados de la República y con otro poder del Estado. Muchas gracias, esa es mi opinión. Sí, a ver, para ir resolviendo el tema, teniendo presente de que está invitado el ministro de Agricultura y como segundo punto, ¿no es cierto? Bueno, uno, el tema de los fertilizantes y como segundo punto, el tema de la situación de CONAF. Sencillamente vamos a recibir al ministro de Agricultura con todo gusto para ver el tema de los fertilizantes. Y si el director de CONAF finalmente logra terminar la reunión con los respectivos sindicatos, bueno, se podrá integrar con posterioridad a la reunión. De lo contrario, esta presidencia estima pertinente no abordar el tema de CONAF mientras no esté el director de CONAF presente, aunque sea telemáticamente en esta reunión. Si alguien estima que mi resolución no está acorde, lo llamaría a votación la determinación que acabo de señalar. No hay oposición. Ya. Recibamos al ministro de Agricultura y si el director de CONAF se integra más tarde a la sesión, lo recibimos y si no, bueno, quedará para otra oportunidad, que es la forma de poder resolver este impasse, digamos, que se generaba. Además que dentro de la tabla está justamente conocer la situación de fertilizantes y los avances de la gestión de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria y analizar la elaboración del presupuesto del Ministerio y los distintos servicios que componen para el año 2023, que es el primer tema, donde es el ministro de Agricultura el que expone. Y como segundo punto está el tema de CONAF. Buenas tardes, ministro. Ministro y sus asesores, bienvenido a la Comisión de Agricultura. Habíamos estado en algunas otras sesiones esperando su presencia acá. Sabemos que por situación de agenda no vaya a poder estar presente. Y el tema a tratar hoy día, ¿no es cierto?, es relativo con la situación de fertilizantes y los avances de la gestión de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria y analizar la elaboración del presupuesto del Ministerio y los distintos servicios que lo componen para el año 2023. Entiendo que esa fue la agenda que se envió para la convocatoria. ¿De cuánto tiempo necesita para exponer del tema antes de proceder a realizar algunas consultas? Yo siempre prefiero lo de tratar de ser breve. Correcto, para que los diputados puedan... Para que se pueda intercambiar opiniones, ¿no? Que es lo que importa. ¿Se escucha ahora? Ahora, repítalo por favor. La idea es poner unos 20 minutos y de esa manera
tener tiempo para las preguntas de las y los diputados. Bueno. Sí. Adelante. Con su permiso, presidente, quisiera partir con una buena noticia gracias a todos los actores de la agricultura, y es que con la misma metodología de toda la vida, el INE con ODEPA sacaron la voluntad de siembra, que se llama, o la intención de siembra, y según estos datos, después de 3 años que se venía la paja, en torno a 8% anual, habríamos logrado estabilizar, ¿no? Tenemos la misma cantidad de hectáreas que prácticamente el año pasado, y en pocas palabras destaca que es un poquito el trigo, que ha tenido buen precio internacional, entonces eso en parte también animó a los actores. La cebada también destaca creciendo. Parece que los jóvenes con la industria de la cerveza, que está en muchas partes, algo tiene que ver. Y hay una baja de 10% en avena, que tuvo mal precio, y en torno a 6% en el arroz, pero que esperamos poder revertir en una siembra que viene ahora, pero en la intención de siembra, producto del trabajo que se ha hecho allí, es de las pocas zonas donde INDAP, que me acompaña el director nacional, se ha ayudado a los agricultores de manera, entre comillas, preferencial con las 5 hectáreas, ¿no? En torno a $1 millón por productor. Segundo, eso tiene algunas cosas relevantes, ¿no? Que el trabajo que ha hecho INDAP, que como usted sabe, se perdonó intereses y deuda de morosidad de 10.000 actores para tenerlo dentro del sistema, y está este crédito muy barato de 3% por parte del servicio. Y lo segundo, que los datos del Banco Estado se cuadruplicó, comparado con el primer semestre del año pasado, la colocación del crédito agrícola. Y eso se acerca ya a los 35.000 millones y ha sido bastante efectivo. Este ministerio ha estado desplegado tempranamente por la urgencia, además, y por la propia exigencia en su rol fiscalizador del Congreso y de la Cámara, y voy a dar los datos gruesos. En el caso de la ejecución presupuestaria, la subsecretaría, igual fecha, primer semestre, año 2021-2022, llevaba 42, ahora lleva 56. ODEPA, 78 en el gobierno anterior, me imagino que fue por el censo, ¿no? Los datos que me daban, o sea que tenía un gasto muy alto en el primer semestre, y este año 41. INDAP, 50,5 el año pasado, ahora 53. SAC, 44,4 el año pasado, ahora 46. CONAF, 48,3 el año pasado, ahora 58. La Comisión Nacional de Riego, 30% el año pasado, ahora 44,5. Y el Minagre en su conjunto, de un 45,7% de ejecución a esta misma fecha. El año pasado ahora está con 51,5%. Para el próximo año, el Ministerio, como se ha conversado acá, quiere reforzar un gran programa que se refiere a cultivos tradicionales, donde en ese contexto, además, poder tener un trabajo relevante con el sector, los sectores que han estado en los últimos años más a la baja. No solo la Comisión de Agricultura de la Cámara, sino que también del Senado. En el caso del Senado han sido bastante unánime, han pedido que todo lo de legumbre y cereales ocupe un rol muy relevante. También se agrega en coherencia con el programa de gobierno, un programa significativo en transición, a estas transiciones a agricultura regenerativa y sustentable, que tenga un mayor rol. Usted sabe que sin reforma tributaria
y con el contexto de ajuste y de focalización de recursos para contener la inflación internacional, a propósito de agricultura, todo el esfuerzo que se hace en energía, en contener los precios de los combustibles. El marco presupuestario del próximo año un crecimiento bastante moderado del gasto público, a eso hay que ponerle, por cierto, el IPC, pero en torno a 2 puntos y medio, pero esperamos como ministerio acercarnos a un crecimiento mayor, producto de la tercera pregunta o motivo de la reunión, que son las recomendaciones que va a realizar la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Esta comisión tiene 2 plazos. Uno es a fines de este mes, en torno entre el 20 y el 25, se acordó consensuar las medidas urgentes, que varias de ellas son bastante obvias en lo que han estado haciendo los estados en todo el mundo, que tiene que ver con facilitar temas de logística, de puerto, mayor apoyo a los actores, el acceso al crédito. Hemos conversado tanto con las cooperativas, las asociaciones de campesinos, como con los gremios tradicionales grandes, que también hicieron sus planteamientos, SNA, Fedefruta, ASOES, etcétera, de poder lograr que este buen resultado con el Banco Estado y FOGAPE, porque usamos la garantía estatal, se pueda expandir no solo a un crédito de 1 año, que es para la cosecha siguiente, sino que pueda ser un crédito más de mediano plazo, que ayude al sector agrícola en algunos casos modernización, sector frutero que ha tenido, una parte de ellos tuvieron dificultades serias, y que pueda de esa manera, con el acceso al crédito, sostener de mejor manera a nuestro sector. Sobre fertilizantes, aquí hay datos, los fertilizantes que han tenido un pic, esto se mide en valor en dólares por tonelada, los fertilizantes, los clásicos, fosfato diamónico, superfosfato triple y la urea, llegó a 1.100 millones el año 2008, no olvidemos esa crisis, pero entre el 2016 y el 2018 se movió en torno a $400 el costo de la tonelada. Bajó el 2019 y 2020 a $200, y su pic fue a fines del año pasado y comienzo del actual, en que llegó a los $950 promedio. Pero felizmente, en los últimos datos, se ha estado situando, en el caso de la urea, bajó a $600, y el superfosfato triple y el fosfato diamónico se ha estabilizado en $780 aproximadamente, según los datos de ODEPA. No obstante esto, se ha logrado ya no solo la reasignación de recursos internos del Minagri, sino que aportes adicionales de Hacienda en 2 áreas. Y con esto termino la exposición. En 2 áreas hemos tenido recursos adicionales. Uno, en la emergencia agrícola, porque como pusimos foco en el centro-sur, cereales, como por tema de seguridad alimentaria, las regiones extremas, y particularmente el centro-norte, quedaron más, entre comillas, excluidas, no Coquimbo y Valparaíso, porque Petorca, los Andes han entregado las ayudas por emergencia agrícola producto del déficit hídrico. Pero se han sumado los problemas de helada, y particularmente el norte, que las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, y Atacama parcialmente, estuvieron fuera de las ayudas que se han dado por Siembra por Chile, que hemos puesto otras veces acá, no vamos a redundar, las distintas ayudas que se han focalizado. Entonces, estas regiones también han sido, se sumó Los Ríos, se sumó Aysén, acuerdos con los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales además
también en el caso de la Araucanía, con el gobernador Rivas, recursos adicionales, se han dado decretos de emergencia, entonces más actores han entrado a la emergencia, pero también vamos a incluir a las regiones del norte. Y los otros recursos adicionales, que suman alrededor de 14.000 millones de pesos, es para asistir a alrededor de 50.000 usuarios de INDAP, y también a través de la subsecretaría o a otros vía Prodesal. Todo eso nos va a acercar al 50% más o menos los usuarios de toda la rama agrícola pequeña en un aporte acotado, en torno a 220.000 pesos en fertilizantes, ¿no? No es un subsidio mayor, pero es complementario al resto. Y eso a propósito del alto precio de los fertilizantes, pero va a entrar el sector, algo que muchos parlamentarios y parlamentarias han reclamado, que entra también el sector hortícola y distintas áreas de nuestra agricultura. Entonces se lograron esos cerca de 14.000 millones adicionales al presupuesto. Sí, aventurar cifras, sí, yo creo que sobre IPC, yo creo que vamos a fundamentar adecuadamente que el presupuesto de agricultura crezca más que el promedio de los ministerios, porque junto a esto de sostener crédito agrícola, sostener una política más fuerte en cultivos tradicionales, también se suma lo que conocemos, parte de los temas de inseguridad que ha provocado no solo el norte, ha sido la mayor prevalecencia de algunas de las plagas, y nos han pedido actores de los frutilleros de la costa centro-sur, de Chanco, como también los problemas que están en el norte, nos han pedido y hemos tenido que redireccionar recursos del SAC, que además tiene la ley que tiene que entrar en vigencia, como también entra en vigencia la ley apícola, y le hemos advertido, como corresponde técnicamente a DIPRE, que esta legislación implica más recursos que deben traducirse en un mayor fortalecimiento, con moderación, pero mayor fortalecimiento del presupuesto global del Ministerio de Agricultura. Presidente. Se ofrece la palabra a los parlamentarios que quieren hacer consultas al ministro después de su exposición. Diputada Paula Labra, tiene palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer al ministro y su equipo por haber venido presencialmente a la comisión, y por su intermedio, presidente, hacerle dos consultas. Respecto al aumento de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, quisiera que por favor nos contara cuál es el subtítulo donde se generó esta mayoría de ejecución presupuestaria. ¿Cuál de estos subtítulos aumentó su ejecución presupuestaria? No lo entendí. Cuando hablamos del presupuesto hay distintos subtítulos, ¿cierto? Usted nos mencionó que aumentó la ejecución presupuestaria, por lo tanto esto puede ser en gastos de administración, en personal o en otros relacionados a los proyectos de apoyo directo a los agricultores. Y segundo, respecto a la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, usted nos plantea que a fin de mes tienen que consensuar y entregar las medidas que se van a implementar. La consulta específica, bueno, quizás entendí mal, pero eso fue lo que comprendí, me podrá corregir. Después del plazo en que se entreguen las medidas, que usted me podrá indicar correctamente cuál va a ser el plazo de implementación de estas medidas, que es muy distinto a presentar las medidas que se consensuaron. Muchas gracias, señor ministro y presidente. Vamos respondiendo uno a uno para que no se... Sí. Si tiene la información. Bueno, sobre la segunda, porque la primera, le voy a pedir por su intermedio, presidente, a la diputada, que sea más específico a lo que no le entendí muy bien la primera, pero la segunda, obviamente, medida urgente es medida urgente. Entonces tiene que ser implementación de aquí al próximo año, a fines del próximo año. Nadie puede prometer que va a duplicar la capacidad portuaria del país y solucionar el problema de transporte, no. O sea, ¿qué cosas concretas, reglamentarias, de mayor prioridad? Esto hay que aterrizarlo a la realidad del país, pero parte de esas medidas
es que está bastante consensuada ya en las subcomisiones, tiene que ver con el tema crediticio y, le insisto, lo de cultivos tradicionales, y confiamos que eso va a tener tanto respaldo parlamentario como del Ministerio de Hacienda. Sobre la primera pregunta, diputada, usted me dijo que había subido el gasto ¿en qué? Sí, por supuesto. Permiso, Tiene la palabra, por su diputada. intermedio, señor ministro. Para ser más específica, usted nos indicó que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, comparado con el mismo periodo año anterior, aumentó. No recuerdo si es específica, pero 53 versus 48 ceros. Mi duda es, los subtítulos son en qué se gasta la plata dependiendo de las distintas entidades. Mi duda es, ¿en qué aumentó el gasto de plata? Haciendo súper específico. Perdón, y para terminar, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, usted me dijo que cuando yo planteé los plazos que usted nos mencionó respecto a las medidas de la Comisión de Seguridad, que estaba equivocada. Me gustaría que por favor me corrigiera y me entregara la cifra exacta. Y en segundo lugar, medidas urgentes, entregarlas el próximo año. Me parece que eso no es la urgencia que necesitan nuestros agricultores. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son las medidas de corto plazo y realmente urgentes que se implementarán. Muchas gracias, señor ministro, señor presidente. Sí. Presidente, tengo que respetar, estamos trabajando muchos actores y el día, como le digo, 20, 25 van a salir esas medidas, entonces no se las puedo, no le puedo decir ahora. Y a final de año parece ya lo más estratégico, ¿ah? Entonces hay que esperar 10 días. Yo le decía que el Minagri tiene un 45,7% de ejecución al 30 de junio del 2021 y ahora 51,5%. Y eso ha sido en toda la área, no hay un crecimiento del personal ni honorario. Como le digo, nunca había ocurrido que en los últimos 30 años que este ministerio esté aportando, redireccionando sus propios recursos, hasta 1 millón de pesos en apoyo a la fertilización a varios miles de usuarios de INDAP. Esto ha ido, no a burocracia, ha ido a los actores de la agricultura. Pero ahí están los datos, los pueden revisar de manera pormenorizada. Diputada Emilia Noyao tiene la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Quiero señalarle al señor ministro que la ejecución presupuestaria que actualmente tiene el Ministerio de Agricultura, la verdad es que es importante, un 45,7%, significa que se ha ejecutado gran parte de los programas diversos y la ejecución presupuestaria avanza. Siempre se espera que esto esté dentro del año presupuestario y de aquí a octubre, donde debiéramos también estar ya trabajando fuertemente en lo que va a ser el diseño del presupuesto 2023, por lo cual quiero valorar aquello, señor ministro. Y quisiera preguntarle con respecto a estos dos programas en los cuales usted señaló que estarían tal vez en disposición atendiendo esta situación crítica que nos han venido a señalar a esta comisión las personas que cultivan cereales, legumbre, y por lo tanto lo que usted señalaba que los cultivos tradicionales, de acuerdo a lo que ha planteado esta comisión de la Cámara, como también lo ha hecho el Senado, va a tener las consideraciones respectivas. Este es un nuevo programa, señor ministro, el de los cultivos tradicionales, cuál es el enfoque, cómo se va a llevar a cabo, en lo que usted expuso. Por otro lado, el programa que usted ha señalado de gobierno, que también tiene que ver con la importancia de la agricultura sustentable, seguramente agroecológica, como lo ha planteado el presidente Gabriel Boric, me imagino que este programa está en diseño, cuál sería la etapa en que se está, de los cuales usted señaló. El marco presupuestario, el 2.5, el cual usted señala, va a ser importante, pero todavía, dada la demanda que se ha planteado, el alza de fertilizantes, el incorporar nuevos programas, el fortalecer lo que ya existe, como el programa Prodesal, como el programa de desarrollo territorial indígena, el SAT y otros programas que permitan a la agricultura familiar campesina, a la pequeña agricultura y a los pueblos ancestrales, ojalá también se pudiera tener las consideraciones para que estos pudieran aumentar en cobertura, para que estos también pudieran, especialmente el programa de desarrollo territorial,
indígenas que nos señalan en diversos territorios que se requiere aumentar la inversión. También hemos escuchado a todas aquellas familias que están en el Prodesal. Y lo otro importante sería el poder conocer, señor ministro, que no lo tuvimos en los gobiernos anteriores, el saber cuántas son las personas que actualmente se encuentran sin asesoría técnica en la ruralidad, sabiendo esta crisis compleja, difícil que hemos tenido que vivir con la crisis de carácter mundial, la inflacionaria en el ámbito mundial y que también en Chile no ha terminado afectando la economía de muchas familias. Entonces, cuando vamos a distintos territorios nos dicen, nosotros no estamos ni en Prodesal ni estamos en PDTI, teniendo la posibilidad, estando en las mismas condiciones que nuestros vecinos, para lo cual requerimos ver de qué manera estas se puedan acoger. Son demandas que traímos desde gobiernos anteriores y que no hemos tenido la respuesta. Y también las familias que están en el PDTI nos señalan, nosotros queremos aumentar un poco esta cobertura, porque dada la situación del alza de las semillas, del alza de los fertilizantes, no resiste que el fondo único de financiamiento sea tan bajo en algunas comunidades de 250.000, en otras, dependiendo la cantidad de familias, no sobrepasa los 300.000 pesos, que es lo que ellos sostienen en el año. Entonces, por lo tanto, en la réplica Prodesal ocurre exactamente lo mismo. Y esos son proyecciones que debieran a lo mejor estar igual en el presupuesto 2023, señor ministro, y para que se pueda revisar, porque esta es una demanda antigua de las comunidades que también en el año 2017-2018 el director nacional de aquellos entonces, don Octavio Sotomayor, llevó a cabo un proceso de participación y consulta con las comunidades donde plantearon que requerían aumentar y también extender la cobertura para aquellos que no estaban, y que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera no se pudo avanzar con ningún otro módulo para poder incorporar a más familias y que éstas podrían estar incorporadas. Entonces también debiera estarse pensando en este diseño presupuestario 2023 o 2024 para ir avanzando en apoyar a aquellas familias. Por otro lado, y lo último, señor presidente, las comunidades del territorio de San Pablo, que son 22 comunidades mapuche de allá, junto a quien asesora el profesional Ariel Canquil y que coordina el equipo técnico del PDTI, de la consultora LERCE, ellos señalan, y le voy a entregar este documento, en los cuales ellos plantean también a la comisión para que pudiéramos, señor presidente, enviarlos vía oficio, de que se requiere, así como la región de los ríos y otras regiones, de que se pueda decretar emergencia agrícola en la región de los lagos. Si bien ha llovido, pero sigue existiendo un déficit hídrico y que esta no está contemplada dentro de las regiones con emergencia agrícola. Entonces, por lo tanto, ellos señalan la preocupación que tienen por lo que ya el señor ministro señaló, cuáles serían aquellas medidas que se están trabajando en esta Comisión de Seguridad Alimentaria y así también en la de Soberanía Alimentaria, que ha sido el alza de los fertilizantes, las semillas, los agroquímicos, las dificultades que tiene la pequeña agricultura para cubrir estos costos y la importancia que se requiere, y eso es uno de los objetivos que el señor ministro le ha puesto todo el empuje de poder avanzar en la ejecución presupuestaria para que se pueda permitir a las familias que necesitan seguir cultivando sus tierras, y por lo tanto se requiere revisar esto, señor ministro, para que lo pueda considerar y que se puedan pedir los antecedentes a línea a las instituciones que corresponden para decretar el estado de emergencia agrícola. Y finalmente, como usted señalaba, el recurso que se pudo apoyar a quienes nos plantearon acá, y no sé qué cobertura tuvo aquello, para los cerealeros y las personas que sembraban legumbre, que usted señaló que estuvieron un incentivo ahí también importante para aquello. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ministro, tiene la palabra. Sí. Bueno, son varias cosas. Yo quisiera, por intermedio, presidente, si permiten que yo responda una parte y la otra pueda usar la palabra el director de INDAP,
para que se Sí, pueda sí, referir ningún problema, sí, con más sí, sí. profundidad qué entendemos por los cultivos tradicionales, lo que está pensando en el incentivo específico a legumbres. Pero, diputada, ahí se declaró ya la región de los lagos, son 30 comunas, sí, está declarado. Y lo mismo de los ríos, no tengo la fecha exacta. Lo que pasa es que a lo mejor hay una confusión, de que hay una emergencia agrícola por razones de sequía estructural, por déficit hídrico. Entonces, a comienzo de este año estaban los lagos, porque era parte, no se habían recuperado las pasturas, perdón, los ríos y los lagos. Entonces hay una declaración adicional, producto de las nevazones y de todo eso, pero son complementarias. Y además se ha sido más proactivo con las regiones que han generado recursos convergentes. Y en esto es muy importante que ustedes las conozcan. La región de Atacama ha sido muy proactiva, la región del Maule ha sido muy proactiva el gobierno regional y el gobernador de la Araucanía, lo mismo la gobernadora de Aysén. Entonces, a propósito de lo que usted señala, en todas partes nos encontramos con todo el mundo quiere que entre más gente a los PRODESAL y a los PDTI, sin reforma tributaria, sin más recursos estructurales del Estado. Estimada diputada, yo no sé cómo se puede lograr esto, porque lo que tenemos que focalizar ahora es a quienes tenemos certeza por nuestra seguridad alimentaria que producen, que son los usuarios INDAP y los PRODESAL que han mostrado seriedad en eso. Tenemos que focalizarnos en ello. No obstante, si se producen esos acuerdos de derecha-izquierda amplios por un esfuerzo tributario que localice recursos en la política rural más integral y particularmente en lo alimentario, yo podría decirle, diputada, sí, va a haber, pero no, hoy día no puedo prometer como ministro, es irresponsable que yo diga acá, van a aumentarse los usuarios PRODESAL y de los PDTI, porque más bien se ha hecho un esfuerzo gigantesco por focalizar y que no sea retórica, y que sean parte de estos sistemas, sino que tengan recursos efectivamente que se estén otorgando. Pero compartimos. Ahora, yo le agrego algo que está sobre la mesa. En estos encuentros que han habido con los gobernadores regionales, ellos quieren parte de las competencias que tienen que ver con el extensionismo agrícola y apoyar temas de suelo, y ya han mostrado interés. Entonces nosotros estamos esperanzados que ese interés se traduzca en programas, convenios de programación entre el Ministerio y los gobiernos regionales para que tengamos mayor eficacia, mayor convergencia de recursos para el sector agrícola. Y en ese contexto, lo que usted señala que es muy valioso de poder, también le cuento ahí, se va a referir el director de INDAP, se ha iniciado todo un trabajo con las comunidades para hacer una evaluación crítica constructiva de los PDTI y poder focalizar mejor. Con su permiso, si puede, por favor, por supuesto, intervenir el director Santiago Rojas, el director de INDAP. Preferiría que mantuviera la mascarilla, si no, metía la oreja a mí y le tira la oreja a usted. ¿Cómo se no es la idea. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente. Al otro lado. Ahí sí, por su intermedio, presidente, buenas tardes. Buenas tardes, diputadas, diputados. Diputada Nubiao, un gusto. Respecto a su pregunta primero, sobre los dos programas nuevos que comentó el ministro que ingresamos para evaluación ex ante. En primer lugar, el de fomento a los cultivos tradicionales tiene tres componentes: un componente importante de inversión para fortalecer la producción, otro componente de asesoría técnica especializada y otro componente de créditos. Entonces esas son las tres patas principales, y es para justamente fomentar los cultivos tradicionales, que son los principales alimentos que se consumen en Chile, y que robustecen lo que se está conversando en la Comisión Nacional para abordar este tema tan importante que es la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces ese es un programa importante.
de INDAP para evaluación ex ante. Y el otro es de fomento a la transición para la agricultura sostenible, porque sabemos que hoy día es una realidad de que enfrentamos una degradación medioambiental bastante importante. Los suelos agrícolas chilenos en particular se están erosionando, se están degradando, han perdido la materia orgánica. Entonces, para poder mantener esta producción sostenible en el tiempo, necesitamos hacer una agricultura que sea amigable con el medio ambiente. Y así lo ha pedido el presidente, está en el programa de gobierno. Entonces, nuevamente, hay muchas agricultoras, agricultores que hoy día están interesados en esta temática, pero no tienen los suficientes conocimientos y tampoco se hace una actividad de extensionismo por parte del Estado focalizada en fortalecer estos temas. Entonces, la idea también es que tenga un componente de asesoría, un componente de inversión y un componente de crédito para aquellas y aquellos agricultores que decidan interesarse por esta agricultura más verde. Eso por una parte. Por otra parte, respecto a los temas que plantea el ministro, también lo hemos conversado en los territorios sobre la necesidad de incrementar, porque hay mucha demanda de cupos Prodesal y PDTI. Hemos estado levantando esa demanda, pero como dice el ministro, necesitamos mayores recursos para poder realizar esto, y para eso, bueno, se está planteando una reforma tributaria importante que yo creo que posibilita parte de esto. Y nosotros, como INDAP, estamos disponibles para levantar esto. Y por último, lo que comentó el ministro respecto al tema del fortalecimiento del PDTI, eso es algo que queremos hacer, que como usted bien planteó, el exdirector de INDAP, Octavio Sotomayor, realizó un trabajo participativo con las comunidades, pero esas mejoras del PDTI no se implementaron, entonces nosotros queremos retomar eso, refrescarlo, hacer un proceso participativo para poder fortalecer el PDTI y su gobernanza y también capacitar y fortalecer a las y los extensionistas en esta materia. Entonces, eso principalmente. Solo... ¿Se escucha ahora? No, sí. acá. Perdón. Se le vuelve a pagar. Ahí. Ahora sí. No, solo agregar que estamos pidiendo como 20.000 millones adicionales en cultivos tradicionales, y lo de transición son en torno a 5.000. ¿Ah? O sea, el foco está en eso, y también en esto de integrar, ¿no? En este apoyo en fertilizantes que se consiguieron recursos adicionales, nos obligamos a una regla, que el 10% al menos, o sea, un poco más, pero el 10% provengan de bioabonos, de alternativas, porque ahí crece en los distintos territorios, no solo de comunidades de nuestros pueblos, naciones ancestrales, sino también en agricultura urbana y por todo el país, crecen los productores que demandan apoyo en esa dirección, ¿no? Y compostaje y humo, entonces incorporarlos, ¿no? Pero en una gradualidad, como lo... Es importante estratégicamente, ¿eh? Recordemos que Europa, el año 2030, se obligó por un acuerdo de que el 25% de su agricultura tiene que provenir de la agroecología. Entonces, y eso se va a traducir también en preferencias de mercado. Como ustedes saben, parte de los trabajos que hemos tenido que hacer con fuerza desde el SAC y con la SURREI, son todos estos protocolos complementarios de todo este sector de agricultura orgánica, que también es importante para nuestros exportadores, ¿no? que va creciendo como demanda. Diputada Nuya, ¿resuelto las inquietudes? ¿O le quedó alguna duda? No, sí, me quedó bastante claro, solo que yo tenía la confusión. Efectivamente me corrigen que está declarado zona de emergencia agrícola, solo que las comunidades, ellas requerían que se declare zona de emergencia por las heladas, que esa era otra la petición para las comunas de San Pablo y otras, San Juan de la Costa y Río Negro, que tuvieron, y Puerto Octay, que son unas de las más heladas de la provincia, así como también se declaró el caso de Cochamó. Esa era la inquietud. Así que aclarado eso, señor ministro. Sí, diputada, pero vamos a estudiarlo. Yo sé que es una frase que enerva en el Congreso, pero créeme sinceramente Muchas gracias. Que lo vamos a estudiar, porque sí nos consta que están algunas comunas de Palena en esa categoría donde estábamos duros, pero ha sido la cordillera, como usted sabe, y también casos puntuales como una de la cordillera Nahuelbuta, que también, pero son familias que ahí el INDAP hace un trabajo bien riguroso,
Por ejemplo, me consta, ahí estuve mirando los datos, que 12, 14 familias por comuna en caso de cordillera de Nahuelbuta, pero el grueso del daño está, como sabemos, en la cordillera, en las zonas más gélidas, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Diputado Moreno o Donoso. Diputado Moreno, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por asistir. Tengo varias consultas. La primera de ellas es ¿cuál sería la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria? Que la primera vez que vino se la consulté y me dejó donde mismo. Porque usted me dijo son sinónimos. Claramente no son sinónimos, porque si fueran sinónimos no habría por qué usar las dos palabras. Entonces, esa es la primera duda, para saber bien de lo que estamos hablando y cuál es el significado que se le da a cada una de ellas. Lo segundo, usted señaló los cultivos tradicionales. ¿Cuáles serían esos cultivos específicamente? ¿Los mismos que ya están en el programa Siembra por Chile o se le agregan otros más? El crecimiento que usted pronosticaba, tercera pregunta, el crecimiento que usted pronosticaba de 2,5 puntos, creo que dijo, me imagino se refiere a crecimiento real, no nominal, ¿o no? Sí, perfecto. Con respecto a las medidas logísticas, ¿qué medidas logísticas en concreto se están tomando ahora? Porque yo he conversado con varias personas y hay bastantes problemas logísticos, y eso también es uno de los problemas que tenemos en insumos y también que tuvo la temporada frutícola y que tuvieron las exportaciones perecibles hacia el exterior, donde tuvieron bastantes problemas. Las ayudas de los hortaliceros, ¿cuáles van a ser? ¿Tienen considerado ayudas ahora en el corto plazo o van a dejar que esto llegue hasta final de año nomás y de ahí van a ver qué se hace? Los plazos de los créditos, porque tengo entendido que los créditos son a 12, 18 meses. ¿A cuántos son? 12 meses. ¿Están considerando expandir los créditos, dado que diversos problemas que venían arrastrando hace que muchas veces un crédito a 12 meses sea realmente un salvavidas, pero hasta por ahí nomás? ¿Qué medidas tiene el Ministerio a mediano o largo plazo para ir fomentando la modernización tecnológica en riego y mejorar la capacidad de comercialización de los diferentes actores también de la industria, sobre todo los pequeños y medianos, quienes sufren a menudo mucho más de los problemas de comercialización debido a que no cuentan ni con las espaldas ni cuentan con ciertos volúmenes que les permitan negociar palmo a palmo con muchos proveedores o que puedan saltarse ciertas cadenas o integrarse? Señaló que era algo así como 220.000 por fertilizante, si no me equivoco. Se apagó el micrófono. Eran muchas preguntas. No, 220.000. ¿Eso es el tope para cada agricultor o eso es 220.000 por hectárea hasta cierto tope? ¿Cuál es el tope y bajo qué criterios se van asignando? ¿Y cuánto representa esa ayuda del costo de los cultivos? Porque al finalmente este tipo de costos se termina traspasando a precio para los consumidores. Un tema que no tocó, pero que me llama mucho la atención que no se haya tocado, bueno, quizás por la materia en que se le citó acá. ¿Qué políticas hídricas están existiendo hoy en día en el Ministerio a corto, mediano y largo plazo para enfrentar esto? Porque ya hemos tenido un año bastante beneficioso en cuanto a lluvias ahora, pero no todos los años son iguales. Y, por último, ¿se ha pensado en subir el corte de UF para los que sean usuarios de INDAP? Dado que con la retasación que hubo hace algunos años, hay muchos agricultores que quedan como entre lo peor de dos mundos, porque no alcanzan a ser agricultores grandes y tampoco son lo suficientemente pequeños para poder contar con las ayudas y con el soporte que le entrega tanto el Ministerio de Agricultura como el INDAP. Y por último, para el director de INDAP, ¿o no? Sí. Disculpe, ¿su nombre? Santiago. Don Santiago. ¿Cuáles son las metas usted habló de unas agriculturas sustentables? ¿Cuáles son las metas de esta agricultura sustentable y qué significan en términos prácticos la agricultura sustentable? ¿Cuál podría ser una de las diferencias con la agricultura tradicional? Eso, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el ministro y enseguida el director de INDAP para resolver las consultas planteadas por el diputado Moreno. Bueno, después se puede revisar el acta, pero no recuerdo haber dicho que son sinónimos, ¿no? Yo dije que son complementarias, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria, Francia, que es un país exportador, el principal exportador, potencia agroindustrial,
tiene como el ministerio se llama de Agricultura y Soberanía Alimentaria, y soberanía alimentaria se refiere a valorar la diversificación de su agricultura y poner en valor los distintos productos partiendo del patrimonio alimentario. Es el foco. Soberanía no es autarquía, no es volver al medioevo. El país hizo procesos importantes para terminar con prácticas de estanco, que venían en algunos casos del periodo portaliano, o romper políticas monopólicas o de autarquía o relaciones laborales semifeudales en la agricultura chilena, ¿no? Entonces nadie está por temas autárticos, sino que, pero soberanía es poner en valor, ¿no? El agroturismo, las cadenas, la recuperación, como se hace, ¿no? Como se hace en muchos países. Colombia, el presidente de centro derecha, uno de sus grandes orgullos, que inauguró el gran centro de las semillas colombianas tradicionales en Cali, ¿no? O sea, como un ejemplo ahí se refiere a eso. Diversidad y patrimonio puesta en valor, no autarquía. Cultivos tradicionales, usted preguntaba, son los que producen, los que generan más impacto proteico, ¿no? Que los conocemos. Maíz, arroz, trigo, partiendo por los dos tipos de trigo. También es muy importante la avena, que se ocupa mucho más en la agricultura familiar campesina para también ayudar a fertilizar, forraje, y por cierto, en los programas que vienen ahora se está incluyendo también el sector hortícola, ¿no? Es parte importante de lo que se quiere hacer. El abono, esto complementario, es para muchos productores, es para 50.000 y acotado 220.000, pero diputado, recuerde que está la ayuda por emergencia agrícola, que en torno a 300.000 pesos, las ayudas por hectárea, dependiendo los productos en la zona, eran 200 aparte, claro, son aparte, son 200.000 pesos, más esta ayuda de 220.000 pesos que va a hacer a todos los usuarios. No, es por usuario, porque acá hubo un reclamo en todos los territorios, en todas las regiones, muchos de ustedes lo hicieron ver, de que no se estaba llegando a todos los usuarios INDAP y Prodesal. Entonces acá se va a privilegiar de 160.000, esperamos llegar a en torno a 50.000, que van a recibir. Hay también usuarios que tienen, y usuarias que tienen un cuarto de hectárea. O sea, hay casos en la agricultura familiar campesina, ¿cómo? A 50.000. Sí, con este aporte más acotado, pero concreto en la fertilización. Ahí hay muchas personas del sector hortícola, o sea, muchísimas, que están además asociados con ustedes. Perdone que lo interrumpa, ministro, para ir entendiendo. Los del sector hortícola, la única ayuda que van a tener de aquí hasta fin de año va a ser estos 220.000. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Claro, eso es lo que hay. Pero como le contaba, en el caso de cultivos tradicionales, en algunos productores de trigo se les pudo apoyar con 3, 4 hectáreas, pero por ejemplo los arroceros, que tuvieron una crisis muy dura, en la mayoría de ellos sí se les podía apoyar con 5 hectáreas, que es un sector que está a la baja. Entonces allí los informes de los CAR regionales, que es la parte participativa, el informe técnico de INDAP, todo eso se va aquilatando para no ser discrecionales y buscar el máximo de focalización. En logística, este ministro y el ministerio hemos hecho muchas gestiones, o sea, nos reunimos con el ministro norteamericano, antes por Zoom con la vicesecretaria, para apurar un tema en Filadelfia que fue muy complejo en el mes de abril. El gobierno, como usted sabe, tiene esta tremenda inversión en contener, con apoyo de todo el Parlamento felizmente, contener los precios de la energía, y también todo el tema de gratuidad en los cursos para choferes, porque sigue el problema, etcétera. La próxima semana tenemos reunión con el Ministerio de Transporte, porque se está viendo ya el detalle
hay una moción también de senadoras y senadores de cómo operacionalizar en casos de emergencia alimentaria, cómo operacionalizar los insumos agrícolas y la importación y exportación de alimentos, cómo puede tener prioridad sin fallar a los compromisos internacionales y a las leyes. Y también es Vox Populi de que el problema de logística ha sido mundial, no es solo la historia del presidente Biden, que es un presidente de Estado capitalista importante. Dice que hay 3 grandes consorcios que se han coludido y ha hecho una crítica pública compleja, ¿no? Nosotros, hay situaciones que escapan a nuestro. Lo de modernización, hay temas locales y temas que son internacionales. Sí, el tema logístico se sabe que es un tema mundial. ¿Presidente? Sí, es que es para puntualizar algo. Para evitar y así agilizamos más, mientras no haya una falta de respeto entre ellos, me parece ministro, bien que sea así una ministro, conversación el más tema fluida. logístico entonces es la moción que presentó el Senado para tratar de priorizar eso. Pero tenemos que operacionalizarla porque tiene complejidades legales. Ya, perfecto. Hay complejidades, hay que hablar con los sectores, tiene complejidad. Finalmente, para dar la palabra al director, modernización tecnológica, estamos full en eso. De hecho, acá se ha pedido a todos los servicios mucha acción con los actores. Se han pluralizado los consejos de línea regional. Se anunció con el presidente de la República un consorcio que se llama AgroCop Innova, que es Ministerio de Economía, Corfo, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Agricultura. Se anunció que se duplicó de 3.000 UF a 6.000 UF, se duplicó la posibilidad de crédito en maquinaria, en modernización de cooperativas, obviamente con planes de negocio, cooperativas que muestran trazabilidad, cumplimiento de los pagos, o sea, tiene que ser bien. De hecho, en el dato de los 440 cooperativas agrícolas que existen, se espera asistir en este gobierno a la mitad, ¿no? Con este programa de acompañamiento, de algo que va a ser justo. Comenzó ya en refortalecimiento el ministro Walker y la ministra Andurraga, y ahora tiene este nuevo elemento que es más de acompañamiento duro, en el sentido de asistencia técnica, tecnológica, de este consorcio de los tres ministerios. Eso está en pleno despliegue. Finalmente, sobre lo hídrico, comentar que hay un consejo de ministros. Nosotros estamos en 2 consejos clave, que el consejo de los ministros de transición hídrica y el consejo de ministros de la Comisión Nacional de Riego, y ahí se ha estado fuerte, y esperamos, a propósito de la Comisión de Seguridad y otras aristas importantes, lograr una mayor flexibilización en la evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de los embalses pequeños y medianos, ¿no? Estamos ahí en una cosa muy importante y tiene que ver también con la provincia de Cauquén, entre otros. Hay un caso que los parlamentarios de allá nos han planteado. Se está trabajando en esa dirección y se conoce el programa de gobierno, de que adquiere una agencia pragmática, integrada, de pública en el tema del agua, y estos consejos de cuenca multiactor, donde obviamente, porque ha habido una idea ahí que no van a desaparecer o no se va a considerar a las asociaciones canalistas, a las juntas de vigilancia, en todos los modelajes que se han hecho con distintas instituciones internacionales, los consejos de cuenca, al menos el 40% van a ser las asociaciones de usuarios del agua, los actores en las propuestas que hemos estado avanzando, y también lo de abrirse, en el caso del Centro Norte, el tema de desaladora multipropósito. De hecho, con fondos públicos, como ustedes saben, se inauguró la de Caldera, con buenos resultados. Inmediatamente activó toda ahí un área de productoras, sobre todo mujeres, de productoras de hortalizas, de manera muy positiva, y se está avanzando en eso. Y la Comisión Nacional de Riego, a propósito de los actores, tiene, junto con mujeres, comunidades de nuestros pueblos, naciones, indígenas,
junto con levantar barreras, la propuesta que vamos a hacer de nuevo Código del Agua. Recuerda que quedó pendiente. Una de las cosas que más estamos haciendo es fortalecer todo lo que es conducción de agua, que ayuda a todos los actores. Entonces, como una de las prioridades de la Comisión Nacional de Riego. Y se ha actuado con celeridad en esa materia. Canal Biobío Sur con problemas, inmediatamente coordinación con DOH y ayudando a subsanar el problema en su primer kilómetro. Lo mismo, inaugurando y focalizando obras en Ancoa, en Petorca, en Aconcagua, y dándole con ese foco de acompañamiento proactivo. Sí. Me interesa que le quede claro. Una duda. Cortito, sí, para que los demás también puedan. Súper corto. ¿Cuáles son los cortes, una duda de ignorante, cuáles son los cortes en los embalses pequeños y medianos? ¿Qué cantidad de metros cúbicos? Claro, Y lo otro, es un debate mundial, pero por pequeño hasta 5... No, pero pues, según la legislación, o no están por legislación. No está explicitado. Y lo otro, pero el Código de Agua se promulgó en abril. Se prolongó, se pospuso. No, perdón, estoy hablando de la ley de riego. Dije Código de Agua. Perdón el lapso. Código de Agua está promulgado. Sí. No, la nueva ley de riego, que se prolongó, como usted sabe, por un año. Estamos presentando, ya está la SECPRES, está trabajando, se ha hablado con distintas bancadas de todos los partidos para buscar un consenso en su formulación. INDAP, la pregunta hecha por el diputado. Presidente, por su intermedio. Está también lo de la UEF, ¿te acuerdas, no? Sí, saludar a la diputada Bulnes también. Solamente. Sí. Les agradezco, pero además yo quisiera pedir si podían hablar más alto, porque vengo saliendo del COVID y parece que me afectó el oído. Ya, vamos a tratar de hablar más fuerte. Ya. Muy bien. No estoy contagiando. Ya, pero... Director, tiene la palabra, ya. Démosle más potencia al... Presidente, muchas gracias. Diputado Moreno, gracias por su pregunta respecto a las diferencias entre agricultura sostenible y agricultura convencional. Lo principal yo diría que es el impacto ambiental. Una agricultura que no es sostenible es aquella que degrada el medio ambiente probablemente, versus una agricultura que es sostenible, aquella que logra conservar los ecosistemas, y quizás por eso debiésemos apuntar quizás también a futuro a una agricultura regenerativa, como ha salido en la revista El Campo hace 2 o 3 ediciones, que permite regenerar los ecosistemas. A nivel de metas, vamos a trabajar una estrategia participativa para la agricultura sostenible desde lo que hacemos como INDAP, pero principalmente creo que debiésemos incrementar la superficie de agricultura sostenible, debiésemos incrementar la cantidad de usuarios que realizan prácticas agroecológicas, debemos fortalecer la comercialización de la agricultura sostenible, y de esa manera podemos reactivar la economía, generar mayor empleo, reducir la contaminación de los cursos de agua, fortalecer también la conservación de suelos y también la biodiversidad, entre otras metas. Sí, diputado, encienda el micrófono, sí. ¿En qué se traduce particularmente la agricultura sostenible? ¿Solamente en fertilizante, el tipo de fertilizante, o algún otro tipo de manejo? Es un sistema productivo que es más amigable con el medio ambiente y las comunidades, básicamente. O sea, hay distintos tipos de agricultura sostenible, obviamente, pero podríamos decir, no necesariamente orgánica, en algunos casos orgánica, porque la agricultura orgánica está normada por ley, y está la ley de agricultura orgánica. Entonces, una agricultura sostenible puede ser orgánica, puede ser agroecológica, puede ser una agricultura que utiliza ciertos insumos sintéticos, pero en forma racional y cuidando siempre el medio ambiente, que incorpora la biodiversidad, por ejemplo, en las viñas orgánicas que se han ido incorporando estos temas, pero también en la fruticultura convencional, que ocupa de repente fertilizantes sintéticos, se han ido incorporando prácticas sostenibles. Entonces, a futuro, quizás como país, podríamos avanzar hacia normativas que pongan metas de agricultura sostenible, una estrategia de agricultura sostenible para el país, que nos permita avanzar en estos distintos indicadores. Yo creo que así estamos trabajando como ministerio, y en particular como INDAP, enfocado en la agricultura familiar campesina, obviamente. Muy bien. Gracias a usted. Diputado Donoso, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, al ministro. Hablábamos, o sea, uno a veces queda como con la sensación de que el Ministerio de Agricultura está dedicado solo a la agricultura familiar campesina, cosa que ciertamente nos importa, pero la agricultura es mucho más que la agricultura familiar campesina, y hoy día está definido, como lo ha dicho incluso la diputada Mellado, bastante bajo. Siempre queremos que se agrande un poco. Y usted planteaba que es posible a la medida que aprobemos la reforma tributaria. Entonces, en el fondo,
cuando uno dice necesito recursos, ¿para qué necesito recursos? ¿Qué es lo que buscarían financiar con esta reforma tributaria que sería tan importante en este sentido? Digamos, vamos a ampliar la cantidad de personas que son beneficiarias de INDAP, vamos a llegar de otra manera, por ejemplo, a mecanizar mejor nuestra agricultura, a meter mayor recursos tecnológicos. ¿Cómo ampliamos que este ministerio realmente se sientan todos los agricultores parte de él y no simplemente en la parte normativa? Porque muchas veces los agricultores medianos tienen que cumplir las reglas nomás y el ministerio es la mano dura y no es la parte amigable. Y ya que dio el dato de los créditos del Banco del Estado, solo si es que lo tiene, si es que tiene la distribución territorial de la asignación de créditos de la colocación de créditos del Banco del Estado, se la pedimos igual al Banco del Estado, no sé, parece que no ha respondido, solo si es que la tiene, si nos pudiera ayudar con ese dato. Ministro, tiene la palabra. Ahora sí. No, querido diputado Donoso, mire, el crédito Siembra por Chile, 85% para mediano y grande. Eso no fue agricultura familiar campesina. O sea, nosotros hemos estado en eso proactivos, nos preocupamos incluso de manera bien directa con las asociaciones regionales, nos llamaban y a veces cateteábamos y tuvimos algunos tirones de oreja con algunas gerencias regionales y felizmente se focalizó bien en el centro-sur. Como dijimos, en la parte más de cereales y de siembra, entre comillas, tradicional, que es lo más sensible, como sabemos, para contención de precios a gran escala y también de nuestra industria. Si recordemos que cuando uno favorece el trigo, no solo por el precio del pan, también porque nuestra industria de pasta, Carosi, Luchetti, trigo candial, y cuando fortalecemos el precio, el cultivo de maíz, es por cierto la diversidad de nuestra agricultura, pero es también a nuestra industria de carne blanca, que el 45% del maíz, entre 40 y 45%, lo obtiene de los productores locales y territoriales, con menos, a propósito de agricultura sostenible, también unos factores de evitar tanto viaje, a propósito de logística, ¿no? Entonces ahí está el concepto de los circuitos territoriales más amigables. Hemos ido a todos los congresos apoyados en buscar destrabar y claramente son todas, pero lo que le contaba, estamos en un trabajo en este minuto con las grandes asociaciones y el Banco Estado para que exista ese crédito de más largo plazo, que ayude a la modernización. Esto ha despertado mucho interés del Ministerio de Hacienda, en persona, el ministro Marcel, la directora de IPRE. Entonces vamos bien encaminados a que exista, junto con este apoyo a las cooperativas, este mayor foco en bonificaciones a los pequeños, se complemente también con el acceso a capital, modernización, etcétera, de toda la familia agrícola como a nosotros nos gusta. Reforma tributaria, recuerde, diputado, y ahí está la política de desarrollo rural, que fue elaborada por este ministerio bajo el mandato de la ministra Undurraga. Esa política de desarrollo rural, que es bueno que la tengan a la vista, es bastante ambiciosa, pero allí están las brechas, envejeciendo las poblaciones del agro, 2.000 territorios sin conexión de internet, pérdida de matrícula en los CPT agrícolas y en las universidades, lo que decía la diputada Nullado, congelado los usuarios de INDAP hace una década. Entonces, por eso hemos pedido que este componente, ley de rentas territoriales, es la reforma tributaria, que evite burocracia, que vaya a los actores, que vaya a programas, que no haya sobreinstitucionalización, pero que tengamos, como todos los países, de mayor equidad y de mayor modernidad, que logran crecimiento con equidad, tener recursos en todas esas líneas, que son fundamentales. Diputado, ¿tiene duda? No, aprovechando de
de complementar. Lo que veo, la CNR ha tenido muy buena ejecución presupuestaria y mi gobierno regional muy mala, así que pídale más plata nomás a mi gobernadora. La CNR se financia principalmente de fondos regionales y si tiene una buena capacidad de ejecución, sería muy bueno que a través de esa vía pudiésemos poder tener más gasto regional, ya que hay un 17% de gasto nomás en la región. Pero igual no ha sido fácil para la CNR, al tiro Santiago, porque con el alza, todo lo que tiene que ver con ejecución, usted sabe, ¿no? Falta de mano de obra, alza de la energía, el transporte, los materiales, no está siendo fácil, pero están lo más proactivo posible y destaqué, porque era su región una de las que estaba contribuyendo. También en eso es re importante que varias regiones, porque tiene que ver con la pregunta del diputado Moreno, parte de la agricultura sostenible, esta combinación con los bosques nativos miníferos que aportan a la apicultura y generan ahí, porque ha habido problemas en todo el mundo. Entonces este programa con CONAF de restauración con bosques nativos, que son 8.000 millones, han andado avanzando bien, y además, porque Chile tiene un compromiso, es un acuerdo, tiene un compromiso de 20.000 hectáreas al año de manejo o de nuevo forestación y restauración forestal, y tenemos que aprovecharla también para la sostenibilidad de nuestra propia agricultura. ¿No? Con su permiso, presidente, director de INDAP. Sino que anteriormente, perdón, por su intermedio, presidente, se me olvidó contestar el tema de las 3.500 UF. Lo que está hoy día es una... Sí, no sé, acá está el micrófono del ministro. Puede encender el suyo igual, a ver. Ahí queda, ya. Cada uno con su micro. Es un tema importante ese tema que usted plantea, diputado. Tenemos que estudiarlo, tenemos que trabajarlo entre todas y todos. Yo creo que hay un tema que puede dar una oportunidad en la glosa y a futuro evaluar cómo se puede mejorar un poco, dado que los recursos son limitados. Entonces es una discusión bastante amplia, pero lo que hay por ahora es que hay una medida de acreditación complementaria de INDAP, que es de atender al 70% de menores ingresos, o sea, lo que está en el registro social de hogares. Entonces, bajo percentil 70% se puede también hacer un complemento al tema de las 3.500 UF. Obviamente que nos gustaría poder evaluar subirlo, pero para eso necesitaríamos mayores recursos porque hay una demanda también importante de personas, comunidades que quieren ser parte de usuarios de INDAP y atendidos por los programas PRODESAL, PDI, entre otros programas. Eso, gracias, muy bien, presidente. Diputada Bulnes, ¿no tiene alguna antes, no? La verdad es que me siento tan mal que... Ok, ya, ¿no? Está bien. La verdad es que no tengo intenciones de contagiar a nadie, esa es la verdad. Ya no sé, yo me autoconcedo la palabra, pero diputado Moreno tiene la palabra usted. Yo quiero para la cola. Súper corto, una pregunta y una petición, ministro. ¿Cómo se logra que la ley de rentas territoriales no caiga en burocracia? ¿A través de qué mecanismo eso? Y lo segundo, quiero pedirle que por favor consideren a los hortaliceros, no hasta final de año y no solamente con eso, porque de verdad yo he tenido la suerte de poder visitar a varios, están muy acogotados. Y todo ese acogotamiento se va a terminar transformando en costos a final de año que van a seguir subiendo todas las hortalizas y va a seguir subiendo la canasta básica y van a seguir teniendo problemas para que quizás el día de mañana o la próxima temporada puedan seguir en el rubro. Entonces yo creo que es bien importante no dejarlos afuera y considerarlos de verdad. O sea, buscar quizás alguna otra medida complementaria a esta. Yo sé que esta mejora la situación, pero creo que es necesario buscar medidas complementarias. Gracias, presidente. Diputada... Quiero complementar la observación del diputado Moreno y complementar la pregunta, porque el tema de los hortaliceros también tiene mucho que ver con los poderes de compra, en el sentido de que el hortalicero cuando llega solo al mercado tiene un precio mucho mejor que con los intermediarios, porque la experiencia mía con los hortaliceros que conozco y como dueña de casa que crié, todo el mundo sabe, una cantidad enorme de hijos, que es muy distinto comprarle al productor que comprar al tercero de la cadena de producción. Yo siempre compré en Vega y compré a otros precios, o en el parque industrial en Talca y a otros precios. Entonces, ¿cómo puede fortalecerse desde el ministerio
o desde la autoridad central los puntos de venta y suprimir las cadenas de intermediarios que hacen subir los precios para el consumidor final y bajar los precios para el productor original. Ese es un tema que puede ser muy interesante, más que a nivel de ferias, sino que además como una política pública de mejorar el acceso al consumidor final desde la autoridad central. Ministro, tiene la palabra. Bien, diputado, yo asumí con autocrítica que lo invisibilizamos al comienzo, pero también INDAP en eso nos reportó el trabajo enorme de apoyo en viveros, en las zonas que están organizadas en cooperativas. De hecho, ustedes me reuní, me dio un abrazo con el joven que encabezó la protesta de botar los tomates en Arica, porque estaban a 2 lucas el kilo de tomate, porque han mejorado mucho los rindes y han tenido apoyo. La CNR ha apoyado muchísimo allí históricamente en todo el sistema de riego, eficiencia y en equipamiento, y también, pero hay que optimizarlo. Y toda la semana, con el MAT, mejores alimentos de temporada. Hemos estado llamando precisamente al consumo. Usted nos acompañó en la feria de Talca, en la feria regional. Hemos estado llamando a privilegiar los circuitos cortos. Esto genera algo positivo, que también la industria del supermercado se ha querido sumar a estas temáticas, y con congelamiento de algunos precios y demás. Y también con Ortotec, que la asociación, nos han dicho que tienen que mejorar en el tema agua, que es la calidad del agua, particularmente en el caso de la región metropolitana. Recordemos que es de Lampa, Pudahuel, Tiltil, una buena parte del clúster hortalicero. La calidad del agua es un factor para no poder exportar, porque ya tienen tal productividad y dinamismo que están en condiciones de exportar. Pero ahí hay un desafío también a propósito de agricultura sostenible, que al tener ecosistemas a veces demasiado con uso excesivo de pesticidas, nos va generando brechas de mercado, ¿no? Tiene no solo interno, sino que también de exportación. Entonces, estamos con ello, pero hay que crear una mesa específica, ¿no? para que tenga mayor relevancia. Está bien el insistir en eso. Director. Sí. Un poco para complementar la respuesta, de todas formas estamos muy preocupados por el sector hortalicero, y como decía el ministro, son muchas las acciones que se han tomado. Nosotros tenemos el programa de alianzas productivas, entonces estamos ahí generando convenios. Este año estamos cumpliendo 10 años de alianzas productivas con Unimark, que permite llegar con los productos. Hemos fortalecido el tema de los mercados campesinos. En el Siembra por Chile se están fortaleciendo los mercados campesinos, también la realización de hitos que celebran actividades campesinas como la Expo Mundo Rurales, que activan, que permiten también generar más alianzas, fortaleciendo también el tema de las asociaciones y las cooperativas. Y también hay un tema que es importante, que el programa de compras públicas permite comprar una gran cantidad de hortalizas, pero el problema es que las niñas, los niños estaban también en la pandemia en las casas, no estaban yendo a la escuela, entonces se rompió un poco el programa. Entonces hay que articular de nuevo para articular ese poder comprador, y en eso estamos. Y también conversando obviamente con Subdere para ver en conjunto con las municipalidades de hacer infraestructura, por ejemplo, salas de proceso comunitarias para darle resolución sanitaria a las hortalizas y de esa manera también potenciar al sector. Pero hay otro tema que muchas veces no comentamos, que es el tema de los seguros agrícolas. Nosotros también estamos conectados. Agroseguro es un servicio muy importante. Muchos usuarios no conocen de los seguros y después sufren heladas, y hay seguros también para el sector hortalicero. Entonces es importante recordarlo para reducir los riesgos. Yo creo que si tomamos todas esas medidas, fortalecimos los equipos de extensión, más estas medidas extraordinarias que estamos gestionando, vamos a poder salir adelante con el sector hortalicero también, entre otros sectores. Gracias, presidente. Sí, ya, sí. Disculpe. Me parece. me interesa que sea una conversación así franca y directa, no
que queden cosas pendientes. Me parece que en la línea que señalaba el señor director nacional y también el compromiso del señor ministro, pero debiéramos avanzar tal vez en un porcentaje mayor en las adquisiciones para los apicultores, los pequeños productores, los pescadores artesanales, los hortaliceros. En lo que señala el señor director nacional de INDAP, dice sería importante que la SUDERE pueda colaborar y podamos avanzar en la resolución sanitaria de algunos pequeños productores, las cooperativas, pero ellos requieren que el Estado sea quien adquiera. Presenté un proyecto junto a parlamentarios de la bancada y también de otros partidos, señalando justamente la importancia que tiene el adquirir el producto de la pequeña agricultura familiar campesina, de los pueblos indígenas, los apicultores, los pescadores artesanales, porque es necesario avanzar tanto en este convenio que existía con la JUNAEV, las diversas cárceles que son licitadas, donde se están comprando la mayoría del alimento que no es producido de campesinos, de pequeños productores, de pueblos indígenas, sino que son prácticamente importadas. La misma situación de poder generar convenio aquí en el Congreso, la entrega de alimentos para los adultos mayores en los diversos servicios de salud. Creo que el Estado aquí tiene que asumir un rol importante. Lo han señalado la agrupación de productores pequeños, medianos, y también yo voy a seguir insistiendo con ese proyecto para que el señor ministro de Hacienda, quien desde la propia bancada fue entregado de manera personal, para que él pueda también revisarlo. Entonces sería importante con usted, señor ministro, con el director nacional del INDAP y también el ministro de Economía, que se pueda tal vez patrocinar este proyecto, porque han venido a esta comisión a decirnos justamente los productores de cereales, es decir, que necesitamos al Estado también que sea uno de aquellos que nos adquieran nuestros productos, que son productos nacionales, preparados con muchas dificultades, pero que ellos van a seguir haciendo siempre esto, y es lo que tenemos que ofertar a los niños, es lo que tenemos que ofertar a las personas que están en las diversas cárceles, es lo que tenemos que ofertarle también al mismo Congreso, es lo que debemos ofertarle al servicio de salud. Por lo tanto, esta interacción y coordinación que el Estado tiene que hacer para poder avanzar en que la mayoría de la producción también se pueda adquirir internamente, y que también aprendamos a reconocer y a valorar y poner en valor aquellos esfuerzos de muchas manos de campesinos y campesinas, productores y de pueblos indígenas. Yo quisiera, señor ministro, si se podría generar en un proyecto, que la revisión misma del proyecto o la misma presentada, tal vez una nueva presentada por ustedes, creo que sería importante. Gracias, señor presidente. Ministro. No, o sea, coincidir, hay experiencias, pero no para quedarse en lo casuística. Hay experiencia, por ejemplo, la sociedad que ha crecido un montón, que se llama Cinco Vallas, acá en Melipilla, la ha ido estupendo, porque son unas consultoras, empresas grandes, que son las que compran. Entonces no tenían papa chilena, traían papa para el puré de Bélgica, y los belgas la compraban de países africanos, ¿no? Era una vuelta larga, y se han logrado meter con mayor eficiencia, pero hay que activar eso, diputada, y es parte de nuestro foco, pero también tienen que organizarse cooperativas y también alianzas con pequeños, con las empresas, para sostener esa oferta, porque en varias partes fracasaron los pequeños por la no constancia en el suministro, porque se requiere esa constancia, claro, y eso es fundamental, el tema ahí de vivero y ponerse de acuerdo productores diversos para que por temporada. Todo ese trabajo nos consta que INDAP está bien proactivo en activarlo. Ahora sería muy... presidente, no creo que estoy pauteando la Comisión de Agricultura, pero nos ayudaría muchísimo que ustedes invitaran a JUNAEV a que
cómo va la política de incentivo y de proactividad en estas dimensiones. Creo que es muy importante educación y Junaef en estas materias también. Hay países que han pasado que los hospitales, las Fuerzas Armadas, las instituciones públicas se obligan, así como lo hicimos en su época con las energías renovables no convencionales, a transiciones, y esos guarismos es importante tenerlos en vista con el pragmatismo debido, pero a su vez con voluntad. Parece que no hay nadie más que esté pidiendo la palabra, por lo menos telemáticamente. Vaya, dar la palabra. A ver, se habló acá del tema del seguro agrícola climático, ¿no es cierto?, que es con subsidio del Estado. Siento que se le ha dado poca difusión a ese tipo de cosas. Sabemos que cuando hay un crédito de INDAP tiene que ir con el seguro climático, necesariamente, que además todos sabemos que muchas veces los propios asesores externos o de INDAP dicen, no, colóquenle un rendimiento bajo, entonces sí paga menos el saldo, ¿no es cierto?, que tiene que pagar. Pero finalmente cuando ocurre la emergencia climática, el evento que lo genera sin, ¿no es cierto?, sin producción, finalmente le van a cancelar por lo que declaró que iba a rendir. Entonces, claro, finalmente por tratar de decir, no, si estoy cumpliendo con el seguro, pero finalmente se está autoengañando porque cuando se produce el evento se le cancela menos, lo que conlleva en primer lugar el sufrimiento del propio agricultor por la situación que le van a cancelar menos el seguro climático, y lo otro que finalmente recurre de ayuda estatal porque finalmente quedó de alguna manera una situación compleja, y ahí va el llamado a darle más difusión a este tema, porque con eso también de alguna manera evitamos, ¿no es cierto?, estar permanentemente entregando ayudas cuando hay emergencia agrícola, porque, ¿no es cierto?, por lo menos tenemos un seguro que amortigua, ¿no es cierto?, la caída. Y yendo al tema de la situación de emergencia, sabemos que esto se declara normalmente por comunas. Y sucede que a veces hay sectores que tienen el mismo comportamiento climático, pero que están en distintas comunas, y el vecino que está en la comuna X no recibe ayuda porque solamente está declarado el de la comuna vecina. Y ahí es donde hay que focalizar la ayuda a los que efectivamente han resultado dañados respecto a este tema, que no es sencillo, porque son los equipos a veces de distintas comunas o incluso a veces de distintas áreas los que tienen que ponerse de acuerdo para ver la afectación, pero que son sectores que complica y que a veces produce la injusticia de que hay agricultores que resultaron menos dañados y que reciben ayuda, y otros que están más dañados no la reciben porque están en distintas comunas. Y la otra situación que también se genera es que normalmente la ayuda se entrega a los que están en algún programa, sea PDTI, sea Prodesal. Cuando hay gente que no califica en algún programa y no es usuario de ese programa porque o el terreno no es propio, porque es una asociación, o hay otros requisitos que finalmente no lo permiten calificar, quedan sin este tipo de ayuda. En algún momento yo fui CRM de Agricultura y cuando ocurría este tipo de cosas, directamente el Ministerio de Agricultura no puede entregar la ayuda, estamos claros. Pero si hay ayuda de los gobiernos regionales, se puede canalizar a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí entregarla como una ayuda en recursos para que esa persona que no califica en algún programa INDAP y no puede recibir ayuda directamente por una situación climática, puede recibirla por ayuda social. Es una alternativa y que viene a solucionar esos pequeños espacios que quedan de que también en un mismo sector o una misma comunidad hay algunas que reciben ayuda porque son PDTI, son Prodesal o están en algún programa, y los que no están porque esencialmente no califican quedan mirando para el techo y finalmente se complican aún más. Por lo tanto, cuando hay ayuda de los gobiernos regionales se puede dar esa vuelta a través del desarrollo social. Por lo menos en algún momento nos dio resultados, no tuvimos problemas con Contraloría y las cosas funcionan bastante bien como para buscar una alternativa respecto de esa situación. Se planteó aquí el tema del bosque nativo, de estar aumentando la cantidad de superficie de bosque nativo. Yo no sé, estoy perdiendo ese tema, si hoy día está aplicándose la bonificación para el bosque nativo. Ya, porque yo entiendo que el decreto ley 701, que era de bonificación forestal, no estaba aplicando, pero no sé si para bosque nativo sí estaba aplicando. Sabemos que el que planta bosque nativo no planta para uno, sino que lo planta para su hijo, para sus nietos, por el nivel de desarrollo lento que tiene el bosque nativo. Esos son
los temas más sencillos que quería plantear, pero aquí hay un tema más complejo y que es algo que yo señalé y que me hago cargo, que estimé que este año la superficie sembrada iba a ser menor y hablé incluso hasta de un 20% de la superficie. Que el director de INDAP en algún momento que estuvo acá nos señaló que entre un 8 o un 10% estimaban que se iba a sembrar menos. Hoy día me llama la atención que usted, ministro, diga que la superficie va a ser la misma. En ninguna conversación que tuvimos en Lonquimay, cuando estuvimos entregando ayuda, usted me señaló que la superficie de trigo iba a ser similar y que porque habían otras superficies de cultivos que habían disminuido producto de por ejemplo, la avena, que no había tenido salida y por lo tanto todavía quedaba un stock, y los agricultores, lejos de sembrar avena, que sabían que no iban a tener salida en la próxima temporada, preferían sembrar trigo. Pero igual creo yo que la superficie sembrada de trigo, por lo menos en la zona que yo conozco, que es la región de Araucanía, es inferior, entre otras cosas por la situación de inseguridad que todos conocemos que existe en la región de Araucanía y que también plantea que si no hay un plan de cosecha segura de aquí a la época de verano, muchos, bueno, ya no sembraron, y hoy día los que están sembrando, coincide lo que usted ha señalado, que están optando por la siembra de cebada, porque trigo en esta altura del año ya es imposible hacerlo. Muchos sectores están anegados y eso ya va a impedir que sean cultivados por lo menos este año, y la cebada es la alternativa. Pero nos encontramos con la dificultad del fertilizante. Coinciden las cifras que usted ha señalado con la información que yo tengo, ¿no es cierto?, respecto de que en dólares el precio ha aumentado en 3 veces, ¿ya? Pero en pesos chilenos ha aumentado en 4 veces, porque claramente el precio que teníamos el año pasado era a $700 y el precio que tenemos hoy día es a $950. Por lo tanto, el precio que a dólar sube 3 veces, en pesos chilenos sube 4 veces. Al menos la tonelada de urea que estaba a 300.000 pesos hace un año atrás está a 1.200.000 hoy día. Por lo tanto, eso lleva a que además el agricultor siembre a lo mejor la misma superficie que sembraba otros años, pero con menor fertilización. Y eso va a llevar a que el rendimiento a final de temporada necesariamente tenga que bajar. Porque si le echo menos fertilizante, podré tener un ahorro de fósforo o de potasio en el terreno que le he echado años anteriores, pero ese ahorro me lo voy a comer y si no soy capaz de reforzarlo, igual el rendimiento va a bajar. Y ahí va la situación que le quiero plantear. Muchos agricultores han estado tratando de recurrir a otros fertilizantes. Y ustedes aquí plantearon justamente de la agroecología, de los compost, de los humus, particularmente con los guanos. Y ahí tenemos una situación donde el SAC, que no está acá presente, pero que si no tiene respuesta podamos averiguarlo, está colocando algunas dificultades para el traslado de guanos de pollo desde la zona central al sur, particularmente a la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Porque si un agricultor le ha subido el fertilizante 4 o 3 veces, obviamente empieza a buscar otras alternativas y el guano de pollo o de otros animales, ¿no es cierto?, le es útil porque además es menos costo, ecológicamente es más sustentable, por así decirlo, pero tenemos la dificultad porque al menos, digamos, y es una situación que llegó recién este fin de semana, está colocando dificultades al menos en la región de la Araucanía y los ríos para el ingreso de este guano. Entonces, ver qué es lo que pasa, porque entiendo yo, por ejemplo, no quiero señalar empresas de pollo porque no quiero hacer comparación, pero sí se preocupan de que el guano salga inoculado, salga desinfectado, salga en condiciones para poder ser aplicado y que no lleve ningún órgano patógeno que pueda generar alguna dificultad donde se destine. Entonces, está generando dificultad de que las empresas no puedan despachar ese guano y que los agricultores no puedan recibirlo y que también viene a solucionar un poquito la situación del aumento en los fertilizantes. Así que me imagino que no tiene la respuesta, pero sí me gustaría que lo pudieran averiguar para destrabar si es que hay algún problema, porque claramente los terrenos necesitan la fertilización, particularmente los que se dedican al tema de lechería y que han tratado de buscar otras alternativas distintas a los de los fertilizantes que usted señaló, ¿no es cierto?, el fosfato diamónico, el triple o la urea, que son los que más se ocupan en general, y con ello también contribuir un poco al tema de la agroecología, que es lo que tenemos que ir avanzando, y con ello también descongestionar el guano que va quedando y que no se puede sacar por una situación puntual. Entonces,
para que podamos buscarle una alternativa. Sé que me puedo comunicar directamente con ustedes si tienen la respuesta, porque creo yo que es algo que tenemos que buscarle solución frente a la problemática que a lo mejor no es nuestra, viene del exterior, pero se nos genera particularmente el tema de los fertilizantes. El tema de la seguridad es un tema que no depende de usted, depende de otro ministerio, pero que nos va a pegar fuerte igual en la región de la Araucanía. Gracias, ministro. Presidente, comentarle... Tiene el micrófono apagado. Presidente, son muy valiosas sus palabras y muy breve, como lo de seguro climático, lo que usted dijo, ¿no? Me llamó la atención que cuando fui a Parral, estaba ahí el senador Galilea, y entregamos cheques a los productores. Habían algunos que reciben 3 millones y otros 7. Y los tomé después y dije, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, uno había declarado más bajo por el acceso al crédito, ¿no? Entonces, hay un tema de educación, pero pucha que ayudó, ¿no? Pero tomamos el guante de lo que usted dice. Segundo, nosotros tenemos claro que como le cuento, son los mismos funcionarios de carrera, o sea, no hay absolutamente ciegos los datos que hay, pero tenemos claro que es por 3 razones. Es 1, porque había más lluvia. 2, porque están con buen precio los alimentos de los cereales que están, claro, como viene ahora con el maíz, algo que no ha ido cayendo, están con buen precio. Y tercero, porque creo que en esto, independiente de los roles que ocupamos, se ha buscado ser lo más proactivo y porque nuestra familia agrícola es potente y porque felizmente en la última semana siguen los problemas, pero han bajado la cantidad de dificultades. Y le quiero contar, nos lo pidió la SNA, se reactivó, y hemos tenido 3 reuniones, la mesa por cosecha segura, que se había discontinuado. Entonces está trabajando con el Ministerio del Interior en dicha dimensión. Yo he felicitado públicamente a AgroSuper, o sea, 3.600 agricultores de Melipilla, Litueche, Las Cabras, han recibido bioabono. Entonces, ojalá sean mucho más las empresas. Vamos a conversar con el SAC. También la SOFO nos pide algunos temas de falta de fertilizantes específicos, de abrirse a sustitutos, de que se entienda el contexto complejo en el que estamos y que la fertilización es muy importante. Comentarle también que Soquimich y los Ceremis del norte dicen que se ha activado su oferta y que ha estado siendo muy relevante, particularmente con todos los clústeres de hortaliceros del norte, y que hay varias pequeñas y medianas empresas que están presentando proyectos con declaración de impacto ambiental para el guano rojo, que es sobre todo la costa de la región de Tarapacá, que tiene sedimento de guaneras históricas, y claro, y que ellos, lo que dicen, ¿no?, que si tuviesen los permisos, costaría 12.000 pesos por, claro, cada bolsa, o sea, sería un precio bastante razonable y que tiene estamos buscando lo máximo para permitir que eso pueda darse. Y finalmente estamos haciéndonos una crítica como ministerio, ¿no? Unos ministros, pero el ministerio ahí sigue el mismo encargado de emergencia. Nosotros somos muy respetuosos de las personas, de que tenemos que tener los criterios y tener una mesa también con la Asociación de Municipios Rurales en particular, pero está buena su recomendación que esté también desarrollo social. Así que la vamos a tomar, porque hay 2 desafíos. Lo que usted dice, que no se avispe nadie y que no quede nadie fuera que realmente lo merece. Y segundo, que en el caso de las nevazones, que esto es como una conversación crónica, cómo se llega antes del invierno y estuvo la avena estuvo barata, se le pudo haber comprado bastante más, y que hay una tarea ahí de INDAP que es re importante generar, si el próximo año podemos llegar antes del 30 de abril, donde sabemos que es todos los años
o por lo menos con el apoyo base, que para evitar lo ese interrumpo, problema. no sé, ahí a lo mejor Indap va a coincidir conmigo, que mientras no esté declarado la emergencia no se puede liberar los recursos. Entonces también a lo mejor uno puede decir, no, acopiamos material, ¿no es cierto?, o comprometamos, pero mientras no esté declarada la emergencia, que un año no se declara emergencia. Sí, ¿Qué hace lo que ocurre es que hay un concepto de emergencia climática más general que se está viendo para poder contar con ello, presidente. Presidente, sí, es cierto, pero sí hemos tratado de realizar las acciones preventivas y como parte de lo que fue el déficit hídrico, algunos crianceros obviamente lo destinaron a compra de alimentos en forma previa a lo más crítico, y eso permitió que en algunos casos no se viera esta situación tan límite como sí en algunos lugares más aislados, pero que hemos estado obviamente monitoreando. Y lo que usted comenta es muy importante, de cómo diferenciar los impactos de la emergencia, y para eso van los ejecutivos con los procesales y se dimensionan los impactos. Pero siempre estamos abiertos a ver los procesos y mejorar, y yo creo que eso es muy bueno, y se agradece también esa retroalimentación para ver cómo nos coordinamos mejor para atender la emergencia y las situaciones complejas de desarrollo finalmente de las comunidades, que son complejas, y ahí el desarrollo social es fundamental. Gracias, presidente. No sé si algún otro parlamentario quiere hacer alguna consulta, alguna apreciación adicional. Nos quedan 5 minutos, ya por las razones que ya se expusieron al principio de la sesión y teniendo presente el tiempo, el director de CONAF quedaría pendiente, no sé si para el próximo lunes, que es feriado. ¿Verdad? Bueno, el 29 de agosto. Porque en rojo. No, el lunes. Diputado Moreno, ¿sí? Me extraña, diputada Bulnes, que no sepa esa fecha usted. No, ve. Lo voy a acusar con Roberto. Presidente, teníamos que ver las tablas de votaciones. ¿Para cuándo lo podemos pasar o podemos dejarlo quizás para mañana? Porque si no vamos a estar dando votos por un buen rato. ¿Lo de qué? Las tablas de votaciones de los proyectos. Muchas gracias, ministro, director. Muchas gracias por la asistencia. Se le agradece. Lo echábamos de menos que no haya venido antes, pero bueno, se valora su presencia. Sí, presidente, podríamos ver mañana en el inicio unos 15, 20 minutos para discutir los proyectos previo a la votación, o dejar unos 30 minutos para que vayamos programando, porque así le empezamos a dar curso y celeridad los lunes a distintos proyectos. Sí, que para mañana. ¿Hay acuerdo? Sí, no va a demorar cuánto. Ahora no nos da el tiempo. Ya. Correcto. Gracias, presidente. ¿Algún otro? Sí, diputado Donoso. Tomando el guante de lo que decía el ministro, podríamos pedirle a Junaep que exponga cuál es su política de compra de insumos. ¿A quién, perdón? Junaep. Junaep. Sí. Que es un gran poder comprador para estos efectos. ¿Cómo operan ellos? ¿Cuál es la...? Y oficiaría, porque si no vamos a llenar de gente, tanto a Gendarmería como a... No, los hospitales son muchos. No, a Gendarmería sobre el mismo tema. A ver, pero en todo caso, oficiamos inmediatamente a Junaep en los mismos términos que Gendarmería. Sí, y posteriormente los invitamos. Las Fuerzas Armadas. Ya. Al subsecretario de Asistencial, eso. Pero preguntando exactamente qué. La compra de insumos de alimentos, claro, de política de compra yo creo de insumos agrícolas de sus zonas. Yo creo que ahí está bien regulado ese tema. Yo creo que es muy poco lo que ellos pueden jugar. Yo creo que pero no está de más hacer las está consultas. licitado, pues se hace una licitación mediante Chile Compra. Yo creo que no hay que preguntar sino que qué tipo, cómo determinan las minutas en el fondo. No, porque en las licitaciones, pero en las licitaciones ellos hacen un 10% de compra a insumos agrícolas de la Claro, pero yo conozco cómo se hizo el trabajo con Junaep. Y con Junaep se les dijo, ustedes estudien las minutas que ofrecen cada colegio, cada año. ¿Ya? Y ahí pongan la miel, qué sé yo, busquen productos más de la naturales zona, que corresponden a la zona. ¿A quién le están comprando? ¿A quién han adjudicado las últimas licitaciones? Eso es mejor.
Ya, a ver, ¿a quién oficiamos? ¿A Junaev o a quién más? ¿Quiénes son todos? A ver, Junaev, Gendarmería, ¿Ya? Rueda Asistencial, ¿Ya? Subsecretaría, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para sus 3 ramas de Fuerzas Armadas, Ok. Carabineros de Chile. Ya, oficiales, dependiendo de la respuesta, los invitamos. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Nos queda 1 minuto. Nada más. Ya. Ha sido un agrado compartir con usted esta presidencia. ¿El precio del dólar te afecta a la unidad? Porque aquí compramos en pesos. Sí. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta siendo las 16 horas con 30 minutos.